¿Se deben intereses sobre los intereses? Hoy vamos a hablar de qué es el anatocismo, cómo está regulado en nuestra ley y qué dijo la Corte al respecto. Se denomina anatocismo a la operación por la cual se capitalizan los intereses. Mediante este mecanismo, al vencimiento de cada plazo donde se generan intereses, esos intereses generados se incorporan al capital para luego seguir generando intereses en el siguiente periodo. No es lo mismo que, por ejemplo, un capital de 100 por 3 periodos genere un 10% de intereses en cada periodo, va a generar siempre los mismos, a que esos intereses a medida que se van generando se incorporen al capital de manera tal que al siguiente periodo el capital va a ser más grande y va a generar más intereses, haciendo que la deuda crezca y crezca exponencialmente o en un efecto bola de nieve. El anatocismo es una práctica que ya desde el derecho romano estaba prohibida, habiéndose advertido que podía llevar a la ruina del deudor. Ya en nuestro derecho, la capitalización de intereses estaba prohibida en el Código de Vélez derogado, que en el artículo 623 decía no se deben intereses por los intereses. Luego se incorporaron dos excepciones a través de la Ley 23.928, que eran el anatocismo convencional y por liquidación judicial. Nuestro Código Civil y Comercial vigente mantiene esa prohibición. En el capítulo donde trata las obligaciones de dar sumas de dinero, luego de hablar de los distintos tipos de intereses, en su artículo 770 establece como regla que no se deben intereses de los intereses. Y a continuación plantea 4 excepciones. De esas 4 excepciones previstas en nuestra ley, hay una excepción que es abierta, si se quiere, que abre la puerta a otras excepciones. Las otras 3 son supuestos cerrados. Vamos a empezar por la última, que es la excepción abierta, que dice se va a permitir la capitalización de intereses o el anatocismo cuando disposiciones legales específicas la permiten. Acá la ley nos habla de disposiciones legales y no usa el término leyes especiales, porque hay determinadas disposiciones que tienen algún carácter de tipo legal, como por ejemplo las resoluciones del Banco Central, que habilitan a entidades financieras a capitalizar en determinados supuestos. Otro supuesto especial está contemplado en el mismo Código Civil y Comercial cuando prevé que el saldo deudor de cuenta corriente puede capitalizarse en el artículo 1398. Luego están las otras 3 excepciones de tipo cerradas. La primera es cuando las partes hayan convenido la capitalización. Tiene que ser por cláusula expresa, convencional y no puede ser por periodos menores a 6 meses. Otra excepción permite que se puedan capitalizar los intereses por demanda judicial y se van a capitalizar desde la fecha de notificación de la demanda. La doctrina dice que este artículo se refiere a demanda por deudas dinerarias y que no se aplicaría a deudas de valor. Y la última excepción es en el caso de existir liquidación judicial. Es decir, esto presupone un proceso en el cual se haya dictado sentencia. En esa sentencia se va a establecer el monto de condena y se van a establecer también cuáles van a ser los intereses y cómo deben calcularse. Una vez que eso se liquida y se intima al obligado al pago, y este obligado al pago es moroso, es decir, entra en mora, a partir de ahí se permite la capitalización de esos intereses. Entonces, la capitalización de intereses, el anatocismo, ¿está permitido o está prohibido? Bueno, a ver, es una pauta esencial de hermenéutica que cuando hay una regla y hay excepciones, las excepciones son de aplicación restrictiva. El anatocismo no está permitido como regla. Para poder aplicarlo, el supuesto tiene que entrar en alguna de las excepciones previstas. Exactamente de este modo fue entendido por la Corte en el fallo Oliva, en donde dice que el artículo 770 del Código Civil y Comercial establece una regla clara a través de la cual el anatocismo está prohibido y que las excepciones que el artículo contempla son taxativas y de interpretación restrictiva. Lo hizo en el marco de una causa por despido, en donde la capitalización se había ordenado en virtud de un acta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que a la postre de este fallo fue modificada. Pero lo cierto es que como sienta la interpretación de un artículo del Código Civil y Comercial, este fallo sirve para cualquier supuesto en donde se invoque ese artículo. Esta era, además, la postura que la doctrina había expresado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de 2017, en las cuales dijo que el anatocismo está prohibido y que las excepciones son de aplicación restrictiva y no cabe la aplicación analógica. Y además, en los despachos de esa jornada, la doctrina agregó que todas las excepciones del 770 no se acumulan entre sí, debiendo aplicarse solamente una de ellas, siendo la del inciso A, obviamente la convencional, la del inciso B, que funcionaría para deudas dinerarias, y la del inciso C, que podría aplicarse a deudas de valor una vez cuantificadas. Pero hay otra cosa más. Hay un artículo más que tenemos que tener en cuenta. A ver, aún en los casos en donde el anatocismo esté permitido, tenemos que leer el artículo 771 del Código Civil, que establece una facultad para los jueces.
Esta facultad consiste en la posibilidad de que los jueces reduzcan los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque esa capitalización excede sin justificación el costo medio del dinero para deudoras y deudoras en operaciones similares. Esta norma se invoca también en el fallo Oliva, que de todas maneras hubiera permitido anular la capitalización porque no estaba permitida, pero también en ese fallo se analizan los resultados irrazonables que arrojaba esa capitalización. En fin, y resumiendo, como regla, el anatocismo está prohibido. Para establecer un caso permitido de anatocismo tiene que estar expresamente contemplado en las excepciones de la ley, no caben interpretaciones analógicas. La doctrina dice que no cabe en principio la acumulación de las distintas excepciones, pero además, aún en los casos permitidos, se debe analizar el resultado para establecer, en todo caso, si esos intereses deben ser reducidos por las facultades judiciales que establece el artículo 771 del Código Civil y Comercial. Por eso, cuando se reclaman o cuando querés reclamar intereses sobre los intereses, lo primero que hay que establecer es si es una excepción permitida y aún así, de ser una excepción permitida, liquidarlos para ver si el resultado en definitiva resulta desproporcionado o irrazonable y en ese caso pedir la disminución a través de las facultades judiciales. Un tema aparte es si este 771, esta posibilidad de reducir intereses, se puede aplicar o no de oficio, circunstancia que también se discutió en las jornadas y en sus despachos finales establecieron que el juez puede de oficio reducir estos intereses cuando el resultado arrojado sea irrazonable. El tema de la comisión de obligaciones de las jornadas de este año también son las deudas dinerarias, así que allí se pueden volver a discutir algunos de estos temas. Contame qué te parece y espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima.